Pero eso no se puede dejar de ninguna de las maneras al criterio personal de cada uno. Hay una responsabilidad por parte del Estado para poder enmarcar, para poder decir, hay que pagar y hay que hacer cumplir la ley, precisamente para que después todas las personas tengan esa cobertura en protección social. Pasamos. Entonces, esto no es una cuestión, como yo decía antes, así para mí, es una cuestión que aquí viene un señor de la OIT que lo coge y lo cuenta. Esto es un derecho fundamental establecido por las Naciones Unidas. Es un derecho fundamental. Todo ser humano tiene derecho a una seguridad social cuando menos básica, cuando menos mínima, pero que debe de tener cubiertos. Aparte de eso, hay un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, pacto mundial que está firmado por el Perú, en el que se establece que las partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso el seguro social. Bueno, si hay normas internacionales, si hay compromisos de los Estados que se comprometen perfectamente a seguir manteniendo esa protección social, esos compromisos de esos pactos internacionales, cumplámoslos, ¿verdad? Hay que cumplirlos, hay que transmitir a toda la sociedad esa cultura previsional, que hay que hacerla cumplir al mismo tiempo. Y será una forma, no sé si vendrá después o no, pero miren ustedes, hoy en el mundo hay una crisis importante. En los países más industrializados de Occidente, a Europa, hay una verdadera crisis económica, pero verdadera crisis económica. El paro está disparado, la gente que está en el paro es tremendo, es así. Cuesta mucho que esa economía de ese país pueda crecer. Es muy difícil. Tienen que ir superando una serie de trabas tremendas. Y cada vez que hay un problema de eso y se olfatea esa crisis, el primer elemento que se intenta combatir es la protección social. Pero en Europa la protección social está muy arraigada. La sociedad ha hecho suya. No hay quien la toque si no es con un consenso amplio. Pero ¿saben ustedes algo más? Esa crisis que se está produciendo por ahí en Europa, aquí, en Perú, ni ha llegado. Según los datos del INEI último, que probablemente los veremos, en el año que ha terminado, el Perú ha crecido casi un 8-50% de su Producto Interior Bruto, la riqueza nacional. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Está pasando que los ricos cada vez son más ricos y los pobres, desgraciadamente, cada vez son más pobres y cada vez hay más pobres. Eso produce una brecha social importante. Una brecha social importante. Y eso hay que tenerlo en cuenta por parte de los Estados, por parte de los gobiernos, precisamente para reducir esas brechas sociales. Y la única forma de conseguir reducir esas brechas es, primero, con un trabajo decente, un trabajo en blanco, un trabajo donde se esté perfectamente claro quién está trabajando y no. Pero además, que en ese trabajo en blanco, en ese trabajo que se ve, tiene que estar forzosamente, de una forma clara, visible, la protección social. Es la solución. Y esto lo voy diciendo y lo vamos diciendo allá donde nos quieren escuchar. Pero seguimos avanzando y vamos viendo que hay un convenio también internacional de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 102, en la que se establecen una serie de ramas de situaciones, pero que es una norma mínima. Y fíjense ustedes los conceptos que dicen. Toda persona debería tener acceso al menos a un nivel básico de seguridad social. Al menos. Esto es así. Está hecho, está firmado, está ratificado.
Las pensiones no contributivas pertenecen a ese rango. Por eso lo estamos diciendo y lo decimos de esta manera. Por eso a la OIT se nos pidió la colaboración para hacer una coordinación de una mesa de trabajo en la que incorporamos a muchísima gente, al Congreso de la República, a asociaciones de personas de adultos mayores, a ONG, a la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de la Mujer, a la Defensoría del Pueblo, a aglutinar cuanto más gente mejor, para forzar, para poner encima de la mesa un proyecto de ley, un anteproyecto, un borrador, cámbienle ustedes como quieran, pero que entre en el Congreso de la República, donde se reconozca el derecho a unas pensiones no contributivas, ¿verdad? Los niveles además de la prestación deberían sacar a las señoras, a las personas de la pobreza. Es que si no, no tiene razón. Tiene que ayudar para salir a las personas que estén en la pobreza, salir de ella. Tienen que salir de la pobreza. Y para eso hay unos parámetros en los que se marca cuál es el índice de la pobreza. Si se sabe cuál es el límite de la pobreza, si se sabe y se conoce los ingresos que tiene una familia o que una persona, mire usted, cuando usted vaya a dar una ayuda o una pensión no contributiva, tiene que servir para superar ese nivel de la pobreza. Y por lo tanto poder empezar a impulsionar, empezar a ver cómo puede ir todas las personas saliendo de ese nivel de indigencia, ¿verdad? Debería existir una relación justa entre cotizaciones e impuestos pagados. Claro, sí, esto es normal, pero que por lo menos haya ese piso básico. Y el que tenga mucho y quiera pagar mucho, que pague mucho, vale, pues usted pague. Le daremos una pensión más alta, pero usted también ahí va a jugar con un principio fundamental como es la solidaridad. Hay sistemas que la OIT no entra en ellos, sistemas en los que están las AFP, sistemas en los que están los sistemas de reparto, la OIT no entra, pero sí da una visión objetiva. Y dice, la AFP, mire usted está solo, si hay una crisis, hay algún problema y tal, mire, es usted el que está ahorrando. La solidaridad generacional, la solidaridad intergeneracional es una cuestión de todos. Y aunque el Estado debe de estar por encima de ese tema, para que cuando haya un problema financiero, un problema de desempleo, un problema de lo que sea, tenga la posibilidad de la cobertura como obligación, porque no lo olviden ustedes, el Estado es el último garante para la protección social cuando hay un problema. Debe de controlar, debe hacer que las cosas se cumplan, pero debe estar ojo a visor. Y ese ojo a visor está también en intentar conseguir que cuando se administra una gestión, se hace una gestión pública, por ejemplo en pensiones, por ejemplo en salud, tiene que ser una administración eficaz, tiene que ser una administración eficiente. Mire usted, haga usted lo máximo que pueda con el menor dinero posible, porque ese dinero es el de la sociedad, ese dinero es el de los contribuyentes, ese dinero hay que cuidarlo mucho y ser muy capaz de hacer lo mejor con el menor costo posible. Ha de ser además transparente. Todo el mundo debe de tener un conocimiento, el que quiera, pleno, de en qué se están dedicando las aportaciones de las cuotas sociales, en qué tipo de pensiones, en dónde, cómo y de qué manera se están haciendo. Esos principios son básicos para que la protección social se asuma por la propia sociedad, cada uno sepa que eso es suyo y que por lo tanto al mismo tiempo la defienda de lo que hay, sepa que tiene que aportar, sepa que va a tener unos beneficios, sepa que eso es lo mejor que se puede plantear para una sociedad. Pasamos al siguiente, por favor. Vamos a ver
vamos a ver después que hay, en un principio, no podemos seguir a la siguiente, hay un planteamiento global que también está impulsando la Organización Internacional del Trabajo, y es el piso básico de la sociedad. Miren ustedes, ahí están metidas varias situaciones. Por supuesto que están varias situaciones. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Sí. Gracias. Miren ustedes, para garantizar ese piso básico no tenemos más remedio que intentar tener que todos estén cubiertos por esa protección mínima, que sean para todos los pobres y para los sectores vulnerables. ¿Y quiénes son los sectores vulnerables? Estoy mirando aquí y hay muchas damas, hay muchas señoras, ¿verdad? Sí, más que hombres. Ustedes son un punto vulnerable.